Buenos días, les habla el profesor Willy y en esta semana vamos a tocar el tema numeración parte 2, ¿no? En este tema lo que vamos a visualizar nosotros es cambiar un numeral de base cualquiera a otra base cualquiera. Tenemos un primer caso, en este caso vamos a pasar de una base n a una base 10. ¿Qué me dice? Para transformar un numeral de base n, en este caso diferente obviamente de 10, a base 10, ¿qué vamos a usar? Un método llamado descomposición polinómica. Entonces vamos a utilizar este método. Por ejemplo, de manera general tenemos acá un numeral nosotros, un numeral de 4 cifras, A, B, C, D, y en este caso está a base n. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se opera? Me menciona lo siguiente. Mira, me dice que voy a multiplicar A multiplicado por n elevado a la 3. Profesor, ¿cómo me voy a dar cuenta que es a la 3? Mira, por ejemplo acá, tapo el A y ¿cuántas cifras me quedan? 1, 2, 3. Ese es el exponente 3. Ese es lo que voy a elevar. Por ejemplo, mira, más la otra cifra, B multiplicado por la base, tapo el B, me quedan 2 cifras elevado al cuadrado. Más el C, tapo profesor, n elevado, ¿cuántas cifras me quedan? A la 1 o simplemente por n, ¿no? Y finalmente el último, más D, solamente se sumará. Profe, no me ha quedado claro. Vamos con un ejemplo numérico para que me entiendas. Por ejemplo, acá tenemos un numeral 1, 2, 4 en base 5. Está bien escrito. Entonces vamos a resolver. ¿Qué me dice? Voy a multiplicar 1, multiplicar por la base que es 5, tapo, en este caso 1, ¿cuántas cifras me quedan? 1, 2, va a estar elevado al cuadrado, más la siguiente cifra es 2, multiplicado por, en este caso, por la base que es 5. Profesor, tapo el 2, ¿cuánto me queda? Me queda 1, más el último valor que me da en este caso 4. Ya está. Resolvemos esta parte. ¿Y esto cuánto me daría? ¿No? A ver, vamos a resolver. Acá sería 1 multiplicado 5 al cuadrado es 25. Profesor, acá sería por más. Acá sería 2 multiplicado por 5 a la 1 que me da 5. Ya está. Y sumado más este 4. Ya está. Resolvemos ahí. ¿Cuánto saldría? 1 por 25, 25. 2 por 5, 10. 25 más 10, 35, más 4, 39, ¿correcto? Y justamente en este caso, esto voy a colocar acá, 39. Profesor, esto es igual a 1, en este caso 1, 1, 2, 4, en base 5. ¿Qué es lo que hemos hecho, profesor? Mira, hemos pasado un numeral de base 5, de base en este caso n, ¿a base quién? A base 10. Profe, acá no está, como mencionamos en una observación. Cuando no tiene nada es porque la base es 10. Mira, de base 5 a base 10. ¿Con qué método? ¿Cómo se llama el método? Descomposición polinómica. Profesor, y de esa manera podemos resolver. Lo vamos a aprender con la práctica constante, ¿correcto? Ahora, vamos a ver un caso particular para forma práctica para 2 cifras. O sea, que si tenemos un numeral de 2 cifras, por ejemplo, A, B en base n, se va a hacer de manera muy rápida. Se va a multiplicar la primera cifra, A, por la base, y se va a sumar la última cifra. Así de facilito. Solamente para numerales de 2 cifras. Por ejemplo, mira, tenemos acá un numeral 5, 2 en base 6. ¿Cómo vamos a hacer? 5 multiplicamos por la base, en este caso que es 6, y le sumamos en este caso más 2, ¿no? Esto va a ser igual a 5 por 6 que vale 30 y le vamos a sumar en este caso 2, ¿no? ¿Y esto cuánto me va a salir? Me va a salir 32. O sea, ¿qué voy a decir? Que el numeral 5, 2 en base 6 es igual a 32. Recordando que 32 está en base 10. Hemos pasado un numeral de base 6 a base 10. ¿Con qué método? Con la descomposición polinómica. Tener presente eso. Ahora, vamos a un caso 2, donde vamos a pasar lo inverso.
Me dice, vamos a pasar un numeral de base 10 de nuestro sistema a base n, ¿no? ¿Qué me dice? Mira, me dice, para transformar un número de base 10 a base n, usamos, ¿qué vamos a usar? El método llamado divisiones sucesivas. Claro que sí, las divisiones sucesivas. Profesor, su nombre bien claro lo dice, divisiones. Vamos a dividir para poder realizar este proceso. Vamos con un ejemplo. Me dice, voy a transformar 28, que está en base 10, ya que no tiene nada debajo, a base 4. Profesor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir este 28, lo vamos a dividir entre la base que me están pidiendo. En este caso me piden en base 4, por lo tanto lo dividiré entre 4. Profesor, y si me piden a base 5, lo divido entre 5. Y si me piden a base 10, lo divido entre 10. Y si me piden a base 17, lo divido entre 17. Tener presentes. Muy bien, hacemos una división cualquiera, buscamos un número multiplicado por 4 que se acerca a 28 y este es el número 7. 7 por 4, 28, ya está. Restamos, profesor, nosotros esto, y la resta, ¿cuánto me sale? Profesor, me va a salir 0, me sale cerito. Profesor, 0, ahí está. Hacemos otra división, en este caso, otra división. Y profesor, ¿por qué hacemos otra división? ¿Cuándo vamos a hacer otra división? Cuando el número que es acá, el cociente, sea mayor que el número que está arriba, que es el divisor. Cuando este número es mayor o igual, tengo que seguir dividiendo. Entonces acá lo voy a seguir dividiendo entre 4. Nos olvidamos de lo demás y 7 entre 4, buscamos un número multiplicado por 4 que se acerca a 7, es el número 1. 1 por 4 es 4 y la resta en este caso, de 7 menos 4 va a ser, en este caso, 3. Claro que sí, va a ser 3. Listo, 3, en este caso 3, ya está. Muy bien, claro que sí, 3. Listo, ahí está. Y con ello, profesor, nos vamos a retener ahí, nos vamos a quedar ahí porque 1 es menor que 4 y nos quedamos ahí. Recalcamos esta parte y en este caso acá tenemos el número 1 y ya está. Profesor, he recalcado estas expresiones, estos valores 1, 3 y 0 porque con esos valores yo voy a utilizar para formar este numeral 28 a base 4. Por ejemplo, diré, el numeral 28 va a ser igual a un numeral en base 4, 1, 3, 0 en base 4. Profesor, o sea, lo voy a escribir de esta manera, desde el último cociente, escribiendo los residuos que me han quedado, sea 3 o sea 0. Por lo tanto, esto me quedará, ¿cómo me quedará? Me quedará un numeral de esta manera. 28 es igual a 1, 3, 0 y abajo la base que en este caso es 4. Es 4 la base, ¿no? Y ahí vamos a corregir. La base es 4, ¿no? Ya está. Acá la base era 4. Profesor, ¿y por qué 4? Porque se está dividiendo entre 4. Ya está. Claro que sí. Muy bien. Listo, profesor. Vamos a ver una aplicación importante justamente en lo que hemos mencionado, ¿no? En lo que hemos mencionado. Profesor, me dice, mira, la aplicación me dice, mira, este rey va a mandar el reto a todos sus súbditos y le va a mencionar, solo un foco prenderá y 2 estarán malogrados. Mira, acá tengo acá mis focos y dice que solamente uno va a prender y las demás van a estar apagadas. Los demás van a estar malogrados. Me dice, el que toque los malogrados morirá. Ese es el reto que les da. Allá tengo 3 focos, uno de ellos solamente va a prender y si tú aceptas el reto y en este caso prendes un foco que está malogrado, vas a morir. Me dice, profesor, el que sepa qué foco prende, se casa con la princesa, o sea, se va a casar con su hija. Profesor, y te van a dar una ayuda. Dice que la respuesta es 4.
O sea que ese es el reto que da nuestro rey. El rey menciona que si tú logras prender el foco que está correctamente, que está bien, tu premio, tu recompensa va a ser casarse con tu hermosa hija. Entonces, ¿te atreverías? Te da un dato el rey, porque el rey no es tan malo. Te dice que la respuesta es 4. Profesor, ¿cómo voy a hacer 4 para saber quién está prendido? Entonces, analizamos y justamente este método de divisiones sucesivas me va a ayudar. Porque acá el 4, si tú te das cuenta, está en base 10, ¿no? El 4 está en base 10. Y prender un foco, ¿cuántas opciones tenemos? Tenemos 2 opciones, prender y apagar. Entonces, yo analizo y lo que quiere que haga yo, o el secreto de este acertijo, de este problema, es que yo voy a pasar este numeral de base 4, ¿a quién? A base 2. Profesor, a ver, vamos a ver qué vamos a hacer ahí si hacemos en este caso esa operación. A ver, lo realizamos. Profesor, recuérdate que este es el 4 que me dicen que es la respuesta y este 2 es la opción de prender y apagar, ¿no? Dividimos y acá me saldría 2 por 2, 4. Y en este caso, 4 menos 4, ¿cuánto me sale? Profesor, me sale 1, me sale 0, ¿no? Acá está, lo recalco con rojito. Profesor, sigo con mi división, ¿por qué? Profesor, porque 2 es, en este caso, es igual a 2, ¿no? Y yo me tengo que detener cuando es menor. Entonces acá lo divido entre 2, número multiplicado por 2 que se acerca a 2 es el número 1, 1 por 2 es 2 y la resta de 2 menos 2 me sale ¿cuánto? Allá me sale 0. Ya está, claro que sí. Muy bien, este 1 también lo voy a escribir con rojo. Profesor, entonces el numeral 4 se puede escribir como ¿quién? Como 1, 0, 0 en base 2, ¿no? O sea que voy a escribir ¿qué cosa? El número 1, el número 0, en este caso, el número 1, 0, 0, en base 2, Profesor, ¿y eso qué me va a ayudar a mí en lograr el objetivo? Profesor, me dice que 1 está correctamente, 1 está bien y los demás focos están, en este caso, malogrados. Si yo interpreto mi resultado, mira, acá hay 1 y acá hay 2 iguales, entonces debo entender que este foco es el que está correctamente, este es el foco que va a prender, porque estos son los 2 focos malogrados porque tienen la cifra 0. ¿Correcto? Entonces he descubierto que voy a prender yo este foco y con ello me voy a casar con la princesa. Claro que sí. Muy bien, y la matemática justamente me ha ayudado para conseguir ese resultado, ¿no? El príncipe está feliz. Muy bien, ahora pasemos en este caso a nuestro tercer caso. En nuestro tercer caso me dice que yo voy a pasar de una base n a una base m, ¿no? Es diferente como acá me dice de n a 10 y acá me dice de 10 a n, acá me dice de n a m. Entonces, profesor, ya no hay otro método, no hay el método de composición polinómica y el método de división sucesiva, no hay. Vamos a fusionar esos métodos. Por ejemplo, si yo quiero pasar de una base n, como menciona acá, a una base, profesor, ¿qué base voy a pasar? ¿Voy a poder pasar directamente a base m? No, no existe un método para pasar de un n a una base m. Primero tengo que pasar por base 10. Y tú sabes, para pasar a base 10, ¿qué método se utiliza? Descomposición polinómica. Claro que sí. Y después voy a pasar en este caso a base 10. Profesor, luego de pasar a base 10 puedo pasar a cualquier base. ¿Con quién? Con el método de divisiones sucesivas. Y con ello ya paso directamente a lo que quiero. Ya está.
O sea que para pasar de una base n a una base m tengo que hacer los dos procesos. Descomposición polinómica y divisiones sucesivas. Profe, no entiendo. Vamos con el ejemplo. Me dice, voy a transformar 1, 4 en base 6 a base 3. A ver, ¿cómo lo voy a hacer? Mira, operamos primero, como me dice acá, voy a realizar la descomposición polinómica. Entonces sería acá como 1 multiplicado por, ¿1 por cuánto? 1 multiplicado por 6. No método práctico, claro que sí. Le voy a sumar 4 y ya está. Por lo tanto, ¿cuánto me saldrá el resultado? 1 por 6, 6 más 4, 10. Ya está. O sea que 1, 4, 6 me va a salir en este caso 10. Listo, ya está. Este 10 está en base 10. Profesor, ahora voy a pasar de base 10 a base 3, a lo que yo quiero. Mira, de 6 yo quiero hasta 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar este 10 a base 3, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Divisiones sucesivas. Voy a dividir, ya está. Profesor, ¿entre cuánto? Entre 3, porque es la base que yo quiero. Ya está. Profesor, acá sería 3, 3 por 3 me sale 9. Yo resto estos valores, resto 10 menos 9, ¿me sale cuánto? Me sale 1, profe. Ya acá está el 1. Acá está el 1. Ya está. ¿No? Profesor, a ver, vamos a hacerle cambio acá. Este es el número 1. ¿Ya está? Acá le vamos a poner el número 1. Muy bien. Profesor, otra vez, opero, ¿no? En este caso, divido. Profesor, ¿por qué vuelves a dividir? No te olvides que estoy aplicando una división más porque es igual. ¿Cuándo me detengo? Cuando es menor. Profesor, número multiplicado por 3 que se acerca a 3 es el número 1. 1 por 3 es 3 y 3 menos 3, ¿cuánto vale, mi estimado amigo? Vale 0. Entonces, este 0 voy a colocarlo acá y ya está. Profesor, y en este caso este 1 lo voy a recalcar acá. Listo. Y entonces, mi respuesta, ¿qué va a ser? No te olvides, desde el último cociente y escribo todos los residuos que he escrito, ¿no? Que en este caso es el 0 y el 1. Muy bien. ¿Y la respuesta cuál sería, mi estimado amigo? Sería el número 1, 4 en base 6, lo pasé a base 3. ¿Cómo? 1, 1, 0, 0, 1, 1 en base 3. Profesor, ¿por qué 3? Porque estoy dividiendo entre 3. Claro que sí. Y eso sería nuestra respuesta. Muy bien, chicos, antes de irnos a resolver los ejercicios, vamos a ver qué cosas son las fijas, ¿no? Las fijas, vamos a fichar las fijas. Mira, algo que tiene que estar en tu fija es esta de acá. Profesor, la descomposición polinómica es el método que se utiliza de pasar de base n a base 10. Profesor, también importantísimo, las divisiones sucesivas que se utiliza cuando voy a pasar de base 10 a base n. Claro que sí. Importantísimo eso. Profe, otra cosa importante que me tiene que avisar, que tengo que informar, también es esta de acá, el método práctico para poder resolver o para pasar de base n a base 10 cuando es dos cifras. Y una fija también que debes colocar, hijo mío, es esta de acá, de base n a base m, este grafiquito, de base n con descomposición polinómica paso a base 10 y de base 10 con divisiones sucesivas paso a cualquier base que me están pidiendo, ¿no? Cosas importantes que se han visto. Muy bien, chicos, nos encontramos en la resolución de los ejercicios. Muy bien, continuando con la resolución de los ejercicios, vamos a resolver la práctica dirigida, problema número 1, 3, 7 y 11, con los cuales vas a poder resolver tu tarea. Mira, en el problema número 1 me dicen transformar a base 10 el numeral 2, 4 en base 5. Ah, ya, profesor, me están pidiendo eso. Entonces, yo voy a transformar, en este caso, un numeral que está en base 5. Profesor, ¿a qué base lo voy a transformar? Ah, profesor, lo voy a transformar a base 10. Profesor, y este caso es de n a base 10. ¿Qué método se utiliza para poder resolver en este caso
esa operación, ¿no? Se utiliza el método llamado descomposición polinómica. Claro que sí. Profesor, y tenemos de dos cifras, o sea, vamos a utilizar el caso práctico. Claro que sí. Entonces colocamos acá 2, 4 en base, ¿qué base está? Base 5, ya está. Claro que sí. ¿Cómo se opera? Profesor, se multiplica este número 2 por la base, ¿Quién es la base? Profesor, la base es 5. La base es 5. Se multiplica por 5. Y se le agrega la última cifra, que en este caso es el 4. Ya está. Realizamos la operación. 2 por 5 me sale 10 bajo el 4. Por lo tanto, el numeral 2, 4 en base 5... Profesor, esto va a ser igual a ¿cuánto? 10 más 4, 14. 14 en base 10. Profesor, decir 14 y decir 1, 4 en base 10 es lo mismo que decir 14, ¿no? Por lo tanto, este problema ya está resuelto. Listo, ya está. Muy bien, nos vamos al problema 3. En el problema número 3 me dicen transformar a base 3. Ah, ya, profesor. Algo diferente al problema anterior, porque en el problema anterior me pedían a base 10. Entonces, yo tengo un numeral que es 20, que cuando no tiene nada acá se sobreentiende que es nuestro sistema decimal base 10. O sea que me están pidiendo pasar de base 10 ¿a qué base? Ah, profesor, de base 10 a base 3 me están pidiendo. ¿Qué voy a utilizar yo? ¿Qué método voy a utilizar? ¿Utilizaré la descomposición polinómica o voy a utilizar las divisiones sucesivas? Y obviamente que tú sabes que se va a aplicar las divisiones sucesivas. Entonces, profesor, voy a dividir en este caso este 20 que está en base 10, ¿entre cuánto? Entre la base que me están pidiendo. ¿Qué base me piden? Base 3. Por lo tanto, yo lo voy a, en este caso, ¿lo voy a qué? Lo voy a pasar a base 3, ¿no? Profesor, o sea, voy a dividir entre 3. Listo, aplicamos la división. Número multiplicado por 3 que se acerque a 20 es el número 6. 6 por 3, 18. Profesor, restamos en este caso estos resultados. Y esto me sale ¿cuánto, profe? Me sale 2. 2, claro que sí. Profesor, no queda ahí. Tengo que seguir dividiendo porque este 6 es mucho mayor que la base que es 3. Imposible que pase eso. Por lo tanto, sigo dividiendo. ¿Lo voy a dividir entre cuánto? Entre la base que yo quiero, que es la base 3. Claro que sí. Ahí está. Profesor, buscamos un número multiplicado por 3 que me da 6, es el número 2. 2 por 3, 6. Y 6 menos 6, esto va a dar, en este caso, ¿cuánto? 6 menos 6 me da 0. Profesor, muy bien, acá me da 0. ¿Ya está? Por lo tanto, diré ¿qué cosa? Que el número 20 será igual ¿a cuánto? Va a ser igual, entonces, ¿a qué? Va a ser igual ¿a cuánto? Va a ser igual, por lo tanto, acá diré que 20 va a ser igual ¿a quién? Ah, profesor, el numeral que se va a escribir en base 3 comenzará primero con el cociente. Profesor, el cociente es 2, se escribe primero 2. Luego, profesor, seguido de los residuos que me han quedado. Acá me quedó el residuo 0, por lo tanto voy a colocar acá 0. Listo. ¿Qué más, profesor? Ah, profesor, me ha quedado este residuo que vale en este caso 2. Ah, ya, profesor, este residuo que vale 2. Y por último, profesor, escribo ese 2. Y por último, debajo de ellos escribo la base. ¿Cuál es la base? Yo quería base 3. Por lo tanto, a base 3, ¿no? Profe, por el quien también se ha dividido, ¿no? Y eso sería mi respuesta a este ejercicio. No te olvides el por lo tanto para saber cuál es la conclusión del problema. Muy bien. Problema número 7. ¿Qué me dice el problema número 7? Me dice transformar 2,6 en base 8 a base 9. Profesor, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer la fusión de estos dos métodos. Primero de una base n a base 10 y luego de una base 10 a la base que yo quisiera calcular. Por lo tanto, primero este 2,6 en base 8
lo voy a pasar a base 10. O sea que este 8 lo voy a pasar ¿a base quién? A base 10. ¿Qué método voy a utilizar, mi estimado amigo? ¿Cómo se llama el método para pasar a base 10? Se llama divisiones sucesivas o descomposición polinómica. Descomposición polinómica, profesor. Claro que sí, ese es el método que vamos a aplicar para pasar a base 10. Ya está. Entonces, 2, 6 en base 8, profesor, en base 8 lo voy a pasar a base 10 ahora. Igual, ¿cómo es? Método práctico, 2 multiplicado por la base. Profe, ¿cuánto vale la base? La base vale 8, vale 8. Y profesor, se le suma la última cifra, en este caso le vamos a sumar 6. Operando 2 por 8 me sale 16 y acá bajo el 6 más 6, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuánto sería? Sería 16 más 6 me sale 22, ¿no? Entonces, 2, 6 en base 8 lo hemos pasado a base 10, profesor, utilizando ese método. Ahora, ¿qué nos queda ahora? Nosotros no queremos a base 10, queremos a base 9. Por lo tanto, ahora de esa base 10 a base 9 lo vamos a pasar ¿con qué método? Con el método llamado divisiones sucesivas. Claro que sí, ahí está el método. Divisiones sucesivas, claro que sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir el resultado, que es 22, ya sin ni una base, porque se sobreentiende que cuando no tiene nada de base 10, lo voy a dividir entre ¿cuánto? Ah, profesor, lo voy a dividir esto entre la base que yo quiero. ¿Qué base quiero yo? Base 9. Entonces, lo voy a dividir en base 9. Ya está. Número multiplicado por 9 que se acerca a 22 es el número 2. 2 por 9, 18. Profesor, la resta de 22 menos 18, facilito, pan comido, profe. 22 menos 18, me sale esto 4. Ya está, 4. Profesor, por lo tanto, concluimos lo que nos piden. ¿Era qué cosa? ¿Qué cosa era nosotros? El 2,6 en base 8. 2,6 en base 8. En base 8. Profesor, ahora es equivalente a 22. A 22. Profesor, ¿y el 22 es equivalente a quién? Allá. Profesor, no te olvides que primero tengo que escribir el cociente, que es 2. Ahí está 2. Luego, profesor, tengo que escribir, en este caso, el residuo que me queda. Ahí está el 4. Y, profesor, finalmente coloco, en este caso, el índice, la base que yo quiero, que es 9, ¿no? Y eso sería mi respuesta. Mi respuesta sería entonces que 2,6 en base 8 es igual a 2,4 en base 9, ¿no? Sería la respuesta final. Ahora, como recalcándote, profesor, ¿cómo yo me puedo dar 2,02 dar cuenta? ¿Cómo lo voy a hacer? No te olvides que primero se escribe el último cociente y luego se barre con los residuos. No te vayas a olvidar eso. De la misma manera, el último cociente y barro con los residuos. No te vayas a olvidar eso. Importante para recordarte esto que estamos realizando. Muy bien. Ahora nos vamos al último problema, que es el problema número 11, que me dice que si el numeral MP en base 5 es igual a 7, calcular M más P. Profesor, este problema es muy parecido pues a lo que el reto que dio en este caso el rey, ¿no? Y que dijo que, te daba un valor, que en este caso el valor me parece que era 4, y con ello, en este caso te pedía, en este caso teníamos que formar un numeral, ¿verdad? Para saber qué foco prender y qué foco apagar. En este caso es parecido, mira, me dan un numeral en base 5 y me dan un datazo, que es 7. Profesor, ese 7 yo lo tengo que pasar a base 5, ¿no? Profesor, ¿y con qué método lo voy a pasar a base 5? ¿Con qué método lo voy a pasar? Con el método de divisiones sucesivas. Profesor, ¿por qué? Porque este 7 tiene base 10, ¿no? Y tiene base 10, y esa base 10 me dice que yo lo tengo que pasar ¿a qué, profesor? A base 5, no te olvides. Y cuando yo quiero pasar de base 10 a base 5, ¿qué método estoy utilizando? Estoy utilizando
Profesor, las divisiones sucesivas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Allá, este 7 que está en base 10, lo voy a pasar a base 5, utilizando, no te olvides, las divisiones sucesivas. Claro que sí. Profesor, entonces en este caso será acá 5, ¿no? A ver, acá lo recalcamos, la base 5 que yo quiero, ya está. Número multiplicado por 5 que se acerca a 7 es el número 1. 1 por 5, 5. Y 5 menos 7, o diré 7 menos 5 me sale 2. Claro que sí. Y con ello ya está. No te olvides, recalcamos primero este que es el cociente. Pero ahora vamos a observar. Profesor, ¿por qué hice eso? Allá, ahora voy a escribir mi numeral otra vez, MP en base 5. Profesor, numeral en base 5 es igual. Y ya no voy a escribir 7, le voy a escribir su equivalente en base 5. Profesor, ¿cómo se escribe? No te olvides, primero el 1, escribo el 1. Luego escribo, profesor, el residuo que me ha quedado, que en este caso es 2, es 2. Y finalmente pongo la base, ¿no? Que en este caso es 5. No te olvides, manera para recordar del último cociente y barro todos los residuos que me han quedado. Por lo tanto, haciendo esto, yo sé que como estos tienen la misma base, ya tienen la misma base de 5, 5, M valdrá ¿cuánto? Valdrá 1. Profesor, M vale 1, ¿no? M vale 1. Y profesor, en este caso, ¿cuánto valdrá el valor de P? El valor de P me dice que vale 2, ¿no? Si no, ese numeral no va a ser igual, vale 2. Por lo tanto, profesor, a mí me están pidiendo acá la suma de esos valores. Entonces sumamos, profesor. Entonces, ¿cómo sería acá? M más P, lo que me están pidiendo, M más P, o sea, esta es la respuesta, M más P, ¿cuánto sería? 1 más 2, profe, 3. Por lo tanto, la respuesta sería 3. Y ahí quedaría el ejercicio. Muy bien, profesor, eso sería todo con los cuales vas a poder resolver tu tarea. Te hago recordar que tu tarea es la tarea número 4, los 5 ejercicios de tu tareita número 4. Muy bien, conmigo hasta el próximo video.